Buenas tardes para todos, soy el estudiante Wilson Javier Beltrán Herrera del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy voy a hacer una breve presentación sobre criminología, más específicamente sobre victimología. Entonces, dentro de nuestra introducción, pues para nadie es un secreto que en nuestro país actualmente o desde hace mucho tiempo venimos pasando por una situación bastante compleja y es el tema de la violencia que existe en nuestro país, ¿sí? Es un país que siempre pues se ha visto inmerso y golpeado por el conflicto, uno por el conflicto armado entre diferentes grupos narcoterroristas que pues siempre han puesto a Colombia como en la vista del mundo en el tema de violencia. Pero si nos enfocamos más en el tema de la victimología, pues vamos a encontrar que Colombia ha sido azotado por algunos delitos, como es la violencia intrafamiliar, que está en aumento. Cada día pues, vemos más noticias acerca de este tema. Hurtos, homicidios, delitos de extorsión, delitos de lesa humanidad. Todo este tipo de delitos han hecho parte de una historia de sufrimiento y sangre en nuestro país. Entonces, aquí tenemos un tema estadístico durante el primer semestre del 2024 en Colombia. Me voy a permitir, pues, leerlo porque son datos que hay que darlos. Violencia intrafamiliar, 80.772 casos en el primer semestre del 2024, un aumento del 55% respecto al mismo periodo del 2023. Extorsión, 12.956 casos en 2024, un incremento del 18% en comparación con el 2023. Lesiones personales, 50.725 casos reportados, con un aumento del 11%. Homicidios, 13.341 casos, con una tasa del 24.4% por cada 100.000 habitantes. Hurtos a personas, 304.402 casos, representando una disminución del 18.9% respecto al año anterior. Bueno, este tema de homicidios realmente, de hurtos es bastante complejo porque hay muchas modalidades y en esta ciudad, por ejemplo, en Bogotá, lo vemos frecuentemente en nuestras calles. Ya no podemos andar tranquilos porque en cualquier momento pues somos víctimas de un hurto. Situación de las víctimas. Bueno, violencia intrafamiliar. Pienso que es un tema bastante complejo que pasa más por el tema de educación desde las familias o por el tema de un trabajo social y también psicológico que permita romper ese círculo que de pronto en muchas familias se encuentra, para romper esa cadena. Lastimosamente hoy vemos que los que mayor sufren este tipo de, de criminología o de delito, perdón, de delito, son nuestros niños, las mujeres y en algunos casos adultos mayores. Hurtos, las víctimas pueden experimentar pérdidas económicas y traumas psicológicos, los homicidios, pues bueno, los homicidios es un tema bastante complejo porque cuando se logra capturar a la persona, pues son dos personas que entran a estar inmersas dentro de ese tipo de delito, que es uno las víctimas y otro el victimario. Mm, bueno, medidas utilizadas en la extorsión, que es otro delito que nos azota, llamadas telefónicas, estas llamadas telefónicas muchas veces las hacen desde las cárceles, redes sociales y cartas extorsivas, hay veces pues también las personas son víctimas por redes sociales, los contactan a alguna persona, les ponen un gancho, caemos o caen las personas y empiezan la extorsión. Afecta tanto a hombres como a mujeres, trae algunas consecuencias económicas, psicológicas y en ocasiones hasta físicas. Tipos de indemnización para las víctimas. Bueno, aquí en Colombia, pues realmente, y pienso que en algunos países de Latinoamérica hay unos programas para indemnizar o apoyar a las personas que son víctimas de alguno de estos delitos que anteriormente pues mencionaba, ¿sí? Aquí en Colombia tenemos una indemnización administrativa de hasta 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes para las víctimas de múltiples hechos victimizantes. Cuando hay desplazamiento forzado, que eso sí lo vimos en alguna época en nuestro país de una forma masiva, ¿sí? Por los grupos narcoterroristas, los grupos paramilitares o los grupos guerrilleros, llegaban a cierta zona y si esa zona era una zona que representaba algún tipo de ventaja militar o algún tipo de favorecimiento para cultivar coca o algún elemento que le representara dinero para poder financiar eh, todo el tema de armas, de entrenamiento, de vehículos, pues obviamente iban a desplazar a la persona que era
legalmente poseedora de este territorio. Mm, la ayuda humanitaria consiste en una asistencia inmediata según las necesidades relacionadas con los hechos victimizantes. Hay algunos programas también para todo este tipo de cosas, pues porque una persona que es víctima de alguno de estos delitos tiene que pasar por una situación bastante compleja y es importante que haya un apoyo pronto. Institución de apoyo a las víctimas. Entonces, tenemos la Unidad para las Víctimas, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y, del Derecho y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restablecer los derechos de los menores cuando son víctimas de alguno de estos delitos. Bastante complejo, bastante delicado y bastante importante que los menores pues tengan un apoyo inmediato en caso de ser víctimas de alguno de los delitos anteriormente mencionados. Bueno, aquí tenemos la normatividad vigente, las leyes que protegen a las víctimas en Colombia. Primero tenemos la ley 1448 del 2012, que establece las medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado. La ley 1719 del 2014, que garantiza el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, especialmente en el contexto del conflicto armado. La Ley 985 del 2005, que adopta medidas contra la trata de personas y establece normas para la atención y protección de las víctimas. Pienso que desde mi punto de vista personal no deberían existir estas normas porque estos delitos no se deberían permitir. Cuando sucede un delito de esto, pienso que si en Colombia tuviésemos unas penas más ejemplares, más drásticas, esto disminuiría bastante. Es una apreciación muy personal. Datos estadísticos relevantes. Amenazas, 7.300, perdón, 713.000 víctimas registradas, de las cuales 690.812 están incluidas en el Registro Único de Víctimas RUP. Delitos sexuales, 41.783 víctimas, con 40.602 incluidas en el RUP. Homicidios, 13.341 casos registrados en 2024, con una tasa del 25.4 por cada 100.000 habitantes, es una tasa bastante alta. Conclusiones. Bueno, las conclusiones de la criminología y de la victimología. La verdad que es muy triste que en un país como Colombia, donde pues todos somos hermanos y todos debiéramos luchar por un mismo fin y es sacar nuestro país adelante, pues tengamos que a diario vivir este tipo de flagelos. Eh, Al principio, cuando empezamos la exposición, pues hablaba que el principal delito o el delito con mayor afluencia en Colombia es la violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar y pienso que ha venido en aumento. ¿Por qué? Porque se han perdido muchos valores en la sociedad. Y aparte de eso, cuando las mujeres ponen sus quejas, sus denuncias, sus querellas ante la Fiscalía General de la Nación, pues hay un poco de negligencia en la protección a este tipo de personas y esperamos hasta que lamentablemente la persona que agredió una vez pues termine en homicidio o termine causando feminicidios. Muchas veces también los niños son víctimas de este tipo de conflicto. Entonces yo creo que como conclusión es que tenemos una sociedad que se debe educar, debe tener más temor a Dios y debemos empezar a fortalecer la familia y los lazos afectivos entre cada uno de los seres humanos. Muchas gracias.